Bueno, nosotros les vamos a hablar acerca de la cromatografía. La cromatografía es un método de análisis que permite la separación de los componentes de una mezcla por absorción selectiva, produciendo manchas diferentes coloreadas en el medio absorbente. Está basado en la diferente velocidad con que se mueve cada tipo de fluido a través de una sustancia porosa. Este método permite separar cada componente en un alto estado de pureza. La separación por cromatografía implica dos fases distintas, la fase estacionaria y la fase móvil. La fase estacionaria inicia cuando se aplica la muestra en un soporte específico y se prepara para la aplicación de la móvil. La fase móvil se produce al mover otra sustancia sobre el soporte, permitiendo así su reacción con los componentes de la mezcla. Dependiendo de su naturaleza, algunas sustancias tenderán a moverse y otras a permanecer sobre el soporte, conforme a cuánta fase estacionaria y móvil de diversa condición se lleven a cabo. La fase móvil y la fase estacionaria pueden ser líquidas, sólidas o gaseosas. Ahora vamos a hablar de los tipos de cromatografía. Dependiendo de la fase estacionaria, tenemos 4 tipos de cromatografía. Tenemos la cromatografía sólido-líquido, donde la fase estacionaria es sólida y la fase móvil es líquida. El siguiente tipo de cromatografía es la cromatografía líquido-líquido, en donde ambas fases son líquidas. Y la siguiente cromatografía que tenemos es la cromatografía líquido-gas, en donde la fase estacionaria es líquida y la fase móvil es gas. Por último tenemos la cromatografía sólido-gas, donde la fase estacionaria es sólida y la fase móvil es gas. Por otro lado, dependiendo del tipo de interacción entre las fases estacionarias y móviles, tenemos los siguientes tipos de cromatografía, los cuales son cromatografía de absorción, cromatografía de partición y cromatografía de intercambio iónico. La cromatografía de absorción es cuando la fase estacionaria es un sólido y es capaz de absorber mediante interacciones tipo polar a cada uno de los elementos de la mezcla. El siguiente tipo de cromatografía es la cromatografía de partición y esta se da cuando la separación de la mezcla se produce por diferencias de solubilidad de sus componentes, siendo ambas fases líquidas. Y por último tenemos la cromatografía de intercambio iónico, cuando la fase estacionaria es sólida y posee grupos funcionales ionizables, capaces de intercambiar su carga con la fase móvil. Ahora hablaremos de otro tipo de clasificación de cromatografía, y esta es según el fluido empleado como fase móvil. Y entre estas se distinguen 3, que son cromatografía de líquidos, cromatografía de gases y cromatografía de fluidos. Primeramente vamos a hablar de la cromatografía de líquido. La cromatografía de líquido se puede clasificar en base a la naturaleza de la fase estacionaria. Y entre estas tenemos la cromatografía líquida de fase inversa, la cromatografía líquida de fase normal, la cromatografía líquida de intercambio iónico y por último tenemos la cromatografía de exclusión. Hablaremos de la cromatografía líquida de fase inversa. En esta, la fase estacionaria tiene naturaleza apolar y las interacciones que se producen son específicas. La cromatografía en fase inversa permite separar moléculas en base a su polaridad. La fase estacionaria es de partículas de sílica químicamente modificadas con hidrocarburos saturados, insaturados o aromáticos de diferentes tipos. Esto convierte a la fase estacionaria en una matriz apolar.
Por lo tanto, para este tipo de cromatografía se emplean mezclas de solventes polares, tales como el agua, el acetonitrilo, el acetato de etilo, acetona y alcoholes alifáticos. Bueno, ahora vamos a hablar de la cromatografía líquida en fase normal. La fase estacionaria en este tipo de cromatografía presenta puntos activos de alta polaridad y las interacciones que se producen con el soluto son específicas del grupo activo. La fase estacionaria puede ser un sólido absorbente, alumina, o bien un soporte al que se unen químicamente moléculas orgánicas que presentan grupos funcionales de alta polaridad, como el grupo ciano, amino, etc. En este tipo de cromatografía, la fase estacionaria es polar y la fase móvil es apolar. Las fases estacionarias se obtienen haciendo reaccionar químicamente los centros silanoles a través de la sílice con un componente que se llama trialquiloclorosilano. Bueno, ahora vamos a hablar de la instrumentación que se utiliza para hacer las cromatografías líquidas. Y estamos hablando de un cromatógrafo, el cual está constituido por componentes básicos. Dentro de ellos tenemos el dispositivo de suministro de diluyente, el cual es una bomba y un dispositivo de mezclado de diluyente. El siguiente componente es un dispositivo de inyección. El siguiente es conducciones y conexiones. El siguiente componente es un detector y registrador. Y por último tenemos una columna. Aquí les mostramos qué es un cromatógrafo para que tengan una idea de todos los pasos que se dan para realizar una cromatografía líquida. Hola, soy Gloria Flores. Vamos a continuar hablando sobre lo que es cromatografía y hablaremos un poco de lo que es cromatografía de exclusión. Esta es una técnica de separación que se lleva a cabo en resinas de intercambio con base en poliestireno de alta capacidad como eluyentes ácidos minerales diluidos. Las separaciones en esta técnica se dan debido al tamaño de la partícula de la resina, forma iónica y la distribución de isómeros. La cromatografía de exclusión, también llamada cromatografía de permeabilidad sobre gel, tiene como función principal la separación de su tamaño con la finalidad de estudiar el peso molecular y la distribución de los polímeros. Veamos aquí una columna de cromatografía que, haciéndole una mayor visión a lo que está sucediendo, podemos observar que las moléculas de alto peso molecular son las que pueden salir y las moléculas de pequeñas son las que quedan atrapadas en la columna. Aquí se puede apreciar mejor. Como vemos, las moléculas pequeñas quedan atrapadas y las moléculas con mayor peso pueden salir. Ahora, para que podamos entender un poco el mecanismo de separación, hemos colocado aquí una animación para que ustedes puedan entender. Ahora estudiaremos lo que es cromatografía de intercambio iónico. Esta es una técnica basada en un mecanismo electrostático por atracción entre iones de distinta carga, entre iones presentes de la fase móvil y grupos funcionales iónicos fijos en la matriz cromatográfica. La separación mediante intercambiadores iónicos se realiza por lo general en dos fases. La primera es que las sustancias a separar se unen al intercambiador utilizando condiciones que originan una unión fuerte y estable. Luego se eluye la columna con buffers de diferente pH o diferente fuerza iónica
compitiendo los componentes del buffer con el material por los sitios de unión. Como podemos ver, aquí tenemos en la figura, dice que la fase estacionaria está cargada negativamente. Tenemos un buffer. Luego dice que los solutos más negativos eluyen más rápidamente que los solutos más positivos. Podemos ver que la fase estacionaria, por estar negativamente, hace que los solutos negativos puedan salir más rápidamente que los solutos positivos. Procedimiento. En esta técnica cromatográfica está basada en 4 etapas. La primera etapa es el equilibrio. Cuando el equilibrio se ha logrado, toda la fase estacionaria se encuentra asociada a iones complementarios. Estos pueden ser cloro o sodio. Luego viene lo que es la aplicación y lavado. En este paso es sembrar la muestra a la cual queremos filtrar a través de la columna mediante un lavado específico. Para ello vamos a necesitar aplicar un buffer con el mismo pH y fuerza iónica que el buffer inicial. Esto es para lograr que todas las proteínas cargadas se unan al intercambiador. Luego viene lo que es la elusión. Las moléculas captadas por el intercambiador son eluidas debido a cambios en la composición del buffer. Y por último tenemos lo que es la regeneración. Se remueven las partículas que aún están asociadas al intercambiador. Factores que afectan la retención. Tenemos 4, lo que es el pH, la carga, el gradiente y la porosidad. Recordemos que la retención es el tiempo que estamos esperando desde el momento que inyectamos la muestra hasta que vamos a obtener una respuesta final. Y cuando se dice que cuando las resinas ácidas fuertes siguen ionizadas, incluso en diluciones muy ácidas, en cambio las resinas ácidas débiles se protonan a un pH próximo a 4 y pierden su capacidad de intercambio catiónico, reduciéndose así el tiempo de retención. Entonces esto depende si nuestra molécula está muy ácida o muy básica. Con respecto a lo que es la carga, la fuerza de enlace de la muestra depende de la magnitud de la carga. La fuerza de retención es mayor y, por consiguiente, la elusión es menor. Mientras más cargado se encuentra el compuesto, ya sea negativamente o positivamente. Ahora lo que es el gradiente. El gradiente, aumentando la concentración de la fase móvil, los iones compiten cada vez más favorablemente con la muestra por los sitios activos cargados de la fase estacionaria. O sea que lo que nosotros queremos es que disminuir ese tiempo de retención para que podamos obtener la muestra que estamos analizando con facilidad. Y esto, dependiendo de los factores que nosotros tengamos, vamos a poder obtener un buen resultado. También la porosidad afecta a lo que es la retención, porque el tamaño del poro de la resina al que se une el compuesto móvil por intercambio iónico influye directamente a la capacidad de unión. Entonces, esto depende del tamaño del poro para que él se pueda unir y podamos realizar nuestra separación. Aquí vamos a observar unas imágenes de lo que sucede en la cromatografía de intercambio iónico. Ahora los empaques de columnas. Los empaques de columnas están cargados negativamente y positivamente. Los que están cargados negativamente sirven para intercambiar especies catiónicas y los que están cargados positivamente especies aniónicas. Hay un tipo peculiar de empaques que es que consiste en un recubrimiento de resina alrededor de 1 a 2 micrómetros de espesor sobre una cuenta de vidrio con un diámetro de 30 a 40. Las resinas superficialmente porosas se obtienen recubriendo cuentas de vidrio con un lecho delgado de microesferas de sílice en el que se impregna o enlaza un intercambiador de iones. La capacidad de intercambio es de 0.01 a 0.1 miliequivalentes sobre gramos.
Se dice que la fase de resina tiene algunas preferencias, vamos a nombrar algunas de ellas. Tenemos el ion de carga mayor, el ion con menor radio solvatado, el ion que tenga mayor polarizabilidad. Bueno, después de haber hablado sobre la cromatografía, es necesario saber algunas de sus aplicaciones. Tenemos lo que es la extracción y purificación de ácidos nucleicos, purificación de agua, purificación de leche, análisis de antibióticos de poliéter, determinación de pesticidas e identificación de ácidos orgánicos en frutas y jugos. Cromatografía de absorción. La absorción es la capacidad de las superficies para fijar moléculas. La cromatografía es un método físico de separación en el que los componentes que se han de separar se distribuyen entre dos fases. Una fase estacionaria sólida absorbente de carácter polar y una fase móvil líquida eluyente apolar. En la fase sólida se utiliza generalmente gel de sílice y la fase estacionaria una mezcla de disolventes parcialmente solubles. En los tipos de fase estacionario tenemos alúmina, gel de sílice, carbón activo, fosfato cálcico, hidroxiapatito. En la figura se muestra esquemáticamente una columna cromatográfica. La fase estacionaria consiste en un sólido absorbente empaquetado en una columna de vidrio. La mezcla a separar nuestra muestra se deposita sobre la superficie superior de la fase estacionaria, quedando absorbida en ella. A continuación se vierte la fase móvil, eluyente, en la parte superior de la columna y se permite su paso a través de la fase estacionaria. Durante el proceso cromatográfico, los componentes de la muestra son arrastrados por la fase móvil a distintas velocidades, efectuándose la separación. La velocidad de arrastre de cada componente depende de su grado de absorción en la fase estacionaria y de su afinidad por la fase móvil. Cromatografía de gases. Útil para el análisis de gases o para analitos relativamente volátiles, lo que incluye numerosos compuestos orgánicos. Es una técnica cromatográfica en la que la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. La fase móvil es un gas inerte, nitrógeno o helio, que transporta la muestra volatilizada en el inyector a través de la columna cromatográfica. La fase estacionaria generalmente está constituida por una columna de metil polisiloxano o derivados de este. Existen dos tipos de cromatografía de gases: cromatografía gas sólido y cromatografía gas líquido. La cromatografía gas sólido, este tipo de cromatografía es de aplicación limitada, ya que se obtienen picos de elusión con colas. Su única aplicación es la separación de especies gaseosas de bajo peso molecular. Y la cromatografía gas líquido es la que se utiliza más ampliamente y que se puede llamar simplemente cromatografía de gases. Tiene dos importantes campos de aplicación: su capacidad para separar mezclas orgánicas complejas, compuestos organometálicos y sistemas bioquímicos, como método para determinar cuantitativa y cualitativamente los componentes de la muestra. Sus principales aplicaciones en el área de alimentos es como residuos remanentes de hormonas ilegales, plaguicidas o disolventes orgánicos, perfiles característicos, ácidos grasos, saturados, insaturados, cis y trans, y estudio de composición de aromas. En la siguiente figura se mostrarán las partes fundamentales de un cromatógrafo de gases: fuente de gas, sistema de inyección, horno y columna cromatográfica, sistema de detección y sistema de registro. Para realizar una separación mediante cromatografía de gases, se inyecta una pequeña cantidad de la muestra a separar en una corriente de un gas inerte a elevada temperatura. Esta corriente de gas
atraviesa una columna cromatográfica que separará los componentes de la mezcla por medio de un mecanismo de partición, cromatografía gas líquido, de absorción, cromatografía gas sólido, o en muchos casos por medio de una mezcla de ambos. Los componentes separados emergerán de la columna a intervalos discretos y pasarán a través de algún sistema de detección adecuado, o bien serán dirigidos hacia un dispositivo de recogida de muestras. Los tipos de columna en la cromatografía de gas líquido son columnas de relleno y columnas capilares. Fase estacionaria. En una columna cromatográfica de gas líquido, las propiedades deseables para una fase líquida inmovilizada incluyen baja volatilidad, estabilidad térmica y debe ser químicamente inerte. Una columna para cromatografía de gases está formada por un tubo que puede ser de diversos materiales, preferiblemente inertes, dentro del cual se encuentra la fase estacionaria. Esta puede ser un sólido activo, cromatografía gas sólido, o con mayor frecuencia un líquido depositado sobre las partículas de un sólido portador, columnas empaquetadas o de relleno, o sobre las propias paredes del tubo, columnas tubulares abiertas. Las columnas empaquetadas consisten, ya se han mencionado, en un tubo normalmente de vidrio o de acero con un diámetro interno que varía entre 2 y 5 milímetros y de una longitud que oscila entre 1 y 15 metros, arrollado de una forma adecuada para poderse introducir en el interior del horno cromatógrafo. El horno de un cromatógrafo de gases tiene como misión el mantener la columna termostatizada a una temperatura fijada con gran precisión dentro de los límites de más o menos 1 grado Celsius. Los sistemas de detección para la cromatografía deben responder rápidamente a las pequeñas concentraciones de solutos que salen de la columna en cualquier instante. Entre los tipos de detectores tenemos detector de ionización de llama, detector de conductividad térmica, detector termoiónico de llama, detector de captura de electrones, detector de emisión atómica. Y entre otros tipos de detectores tenemos el detector fotométrico de llama y detector de fotoionización. Las características de un detector ideal deben ser buena estabilidad y buena reproducibilidad, una respuesta lineal para los analitos que se extienda a varios órdenes de magnitud, un intervalo de temperaturas de trabajo comprendido desde la temperatura ambiente hasta menos de 400 grados Celsius, un tiempo de respuesta corto que lo haga independiente del caudal, alta fiabilidad y manejo sencillo, respuesta semejante para todos los analitos y no destructivo de la muestra. Entre sus aplicaciones tenemos que un cromatógrafo de gases no puede faltar en un laboratorio de investigaciones forenses o criminalísticas. En la industria farmacéutica se utiliza como una herramienta de análisis de calidad en búsqueda de impurezas en los lotes de medicamentos fabricados. Ayuda a detectar y cuantificar muestras de drogas y sirve para analizar la cantidad de compuestos halogenados en fuentes de agua. También analiza el perfil ácido graso de muestras de distintos orígenes, ya sea vegetal o animal. Transformando las biomoléculas en derivados volátiles, se puede estudiar el contenido de alcoholes, grasas, carbohidratos, aminoácidos, enzimas y ácidos nucleicos. Cromatografía en papel. La cromatografía en papel es un proceso muy utilizado en los laboratorios para realizar análisis cualitativos, ya que pese a no ser una técnica muy potente no requiere ningún tipo de equipamiento. La fase estacionaria está constituida simplemente por una tira de papel filtro y la muestra se deposita en un extremo colocando pequeñas gotas de la solución y evaporando el disolvente. Luego el disolvente empleado como fase móvil se hace ascender por capilaridad. Luego se coloca la tira de papel verticalmente y con la muestra de abajo dentro de un recipiente que contiene fase móvil en el fondo. Después de unos minutos, cuando el disolvente deja de ascender,
o ha llegado al extremo, se retira el papel y se deja secar, y el disolvente elegido fue adecuado y las sustancias tienen color propio. Se verán las manchas de distinto color separadas. Cuando los componentes no tienen color propio, el papel se somete a proceso de revelado. Hay varios factores de los cuales depende una cromolitografía eficaz, los cuales son la elección del disolvente y también la elección del tipo de papel filtro. Cromatografía en capa fina. La cromatografía en capa fina es una técnica cromatográfica que utiliza una placa inmersa verticalmente en una fase móvil, que es conocida también como eluyente. Esta placa cromatográfica consiste en una fase estacionaria polar, comúnmente se utiliza sílica gel, adherida a una superficie sólida. La fase estacionaria es una capa uniforme de un absorbente mantenido sobre una placa, la cual debe ser de vidrio, aluminio u otro soporte. Existe una gran variedad de micropipetas y microjeringuillas para realizar el proceso de siembra de la muestra a analizar. También puede usarse tubos capilares. El proceso de siembra se realiza tocando con la punta del capilador o micropipeta sobre la placa preparada, dejando una sustancia al borde inferior de 1 centímetro aproximadamente. El punto de aplicación de la muestra se denomina toque. Una vez colocado el toque, se deja secar para evaporar el disolvente, de forma en que en la placa solo quedará la muestra a analizar. El desarrollo también normalmente se utiliza el método ascendente al permitir que un eluyente ascienda por una placa casi vertical por la acción de la capilaridad para conseguir la máxima saturación posible de la atmósfera de la cámara. Generalmente el eluyente se introduce en la cámara 1 hora antes del desarrollo y se impregna en las paredes para permitir la saturación de la atmósfera. El tiempo de desarrollo por lo general no llega a los 30 minutos. El tiempo de una cromatografía cualitativa suele ser de un par de minutos, mientras que el tiempo de una cromatografía preparativa puede llegar a un par de horas. La mejor posición de desarrollo para un componente es el punto medio, entre el origen y el frente del eluyente, ya que permite separar las impurezas que se desplazan con mayor y menor velocidad. El frente del eluyente nunca debe llegar a tocar el borde de la placa. Elección del eluyente. La elección del eluyente depende del componente a separar y del material en que la separación se va a llevar a cabo. Los principales eluyentes en orden creciente de la polaridad vienen siendo el éter de petróleo, el éter dietílico, el ciclohexano, el tetracloruro de carbono, el acetato de etilo, la piridina, el cloroformo, el diclorometano, el benceno, etanol, metanol, agua y ácido acético. En la elección del eluyente también influyen varios factores, los cuales son: si los compuestos separados no son coloreados, es necesario revelar la posición de dichos compuestos, y para ello existen dos métodos. El primero de ellos es el método químico. Consiste en una reacción química entre un reactivo revelador y los componentes separados, para lo cual se pulveriza la placa con los reactivos reveladores. Generalmente se utiliza como reactivo revelador yodo, que forma complejos coloreados con los componentes orgánicos, con tonos amarillo y marrón, pero las manchas desaparecen con el tiempo, con lo que es conveniente señalar las manchas aparecidas. Otro método químico de gran ayuda también es con ácido sulfúrico. Ahora, el siguiente método es el método físico. El más común consiste en añadir como absorbente un indicador fluorescente, de tal forma que al colocar la placa bajo una lámpara ultravioleta y dependiendo del indicador y de la longitud de onda, aparecen manchas fluorescentes en las zonas en las que hay componentes. Cromatografía de fluidos supercríticos. La cromatografía de fluidos supercríticos es una técnica híbrida entre la cromatografía de gases y la HPLC, que combina lo mejor de ambas técnicas. Esta técnica es importante porque permite la separación de mezclas en las que no es adecuada la aplicación de la cromatografía de gases ni de la HPLC. En concreto, se aplica a compuestos no volátiles o térmicamente inestables. Debido a las características de la fase móvil, su alta presión y temperatura, se emplean equipos parecidos a los de HPLC, pero con varias diferencias. El empleo de un horno termostático para poder controlar con precisión la temperatura de la fase móvil. También el uso de un restrictor empleado para poder mantener por una parte la presión en el interior de la columna y por otra parte permitir la bajada de la presión a la salida para que el fluido supercrítico pase al estado gaseoso y pueda detectarse adecuadamente el analito.
Básicamente un restrictor es un tubo capilar de unos 2 a 10 centímetros de longitud y un diámetro interno menor al de la columna, donde a la salida del fluido supercrítico se expande y pasa al estado gaseoso y se puede mantener simultáneamente la presión en el interior de la columna. La cromatografía de fluidos supercríticos también depende de una fase estacionaria y una fase móvil. También en la misma se pueden emplear los detectores de ionización de llama, ya que permiten detectar cualquier compuesto orgánico. El espectrómetro de masas también tiene utilidad al tener una salida en fase gas y detectores espectrofotométricos como el de infrarrojos, ultravioleta y el de emisión por fluorescencia, el termoiónico y el fotométrico de llama. La cromatografía de fluidos supercríticos se aplica a una gran variedad de compuestos, entre los que podemos citar drogas, alimentos, herbicidas, tensioactivos, polímeros y aditivos, impelentes, explosivos o combustibles fósiles.